Catalina, ¿cuáles son los retos de la región en cuanto a libertad de expresión? Por un lado, la mitad de los países de la región no tienen todavía leyes de acceso a la información. Es muy importante que exista un marco jurídico en todos los estados para garantizar el derecho de acceso. Entonces, un primer reto es lograr que esos marcos jurídicos existan. El segundo es que los marcos jurídicos se adapten a los estándares interamericanos, no basta cualquier ley. Es muy importante que la ley satisfaga los estándares interamericanos en materia de acceso a la información. Y en tercer lugar, que se implementen adecuadamente, porque existen leyes fantásticas que en el papel suenan muy bonito, pero si no hay realmente recursos, si no hay la voluntad política, si no hay capacitación y entrenamiento de funcionarios, si no existe una cultura de la transparencia, es muy difícil que las leyes adquieran realmente vigor y vida y eficacia. ¿Cuál es la situación actual en México en cuanto al acceso a la información? Tengo entendido que tienen una ley, digamos, interesante. México tiene una ley muy importante, una de las pioneras en materia de acceso a la información, que consagra instituciones que tienden a la garantía, a la verdadera implementación del derecho de acceso. Por ejemplo, el INFAE. México, yo diría que es uno de los países con mayores avances en materia de acceso a la información en toda la región, y creo que es un muy buen ejemplo para mirar a la hora de desarrollar estrategias de implementación. Digamos, el caso mexicano, ¿cuán complicado está con respecto a los temas de narcotráfico, que involucran, me imagino, esferas importantes de la política que requieren pues acceso a la información para obtener cierto tipo de datos, ¿no? No, en el caso de México hay algunas discusiones, están reportadas en nuestro informe anual sobre México, sobre acceso a investigaciones preliminares de la Procuraduría en materia criminal, por ejemplo. Esa discusión la va a resolver muy pronto la Suprema Corte de Justicia de México, y un poco lo que ha propuesto la Relatoría, lo que propone en su informe, es que es cierto que las investigaciones criminales que están vigentes, que están en curso en su etapa previa, puedan mantener cierta reserva, pero investigaciones inactivas durante muchos años sobre violaciones de derechos humanos, o investigaciones que han sido cerradas, cuya información no va a ser utilizada en otras, o no está siendo utilizada en otras investigaciones, pueda ser pública, de forma tal que se pueda ejercer un control sobre la actuación de las autoridades que tienen a su cargo la Procuración de Justicia de México. El caso peruano, ¿cómo lo ves? El caso peruano es interesante, el caso peruano tiene instituciones muy comprometidas con el derecho de acceso, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, tiene organizaciones como IPIS. Es muy importante lograr una mejor y mayor implementación de la ley. Después tú también has trabajado temas de acceso a la información en cuanto a las poblaciones indígenas, si no me equivoco. Sí, hemos hecho trabajo sobre acceso a la información de grupos vulnerables. En el Perú se acaba de aprobar en este gobierno la ley, digamos, para la consulta previa a los pueblos indígenas en cuanto a temas de inversión privada y de extractos de recursos naturales. ¿Cómo está la región en esos temas que tienen que ver con los pueblos indígenas en relación con las empresas privadas de extracción de recursos? Y obviamente los temas pues, de acceso a la información desde el lado de las poblaciones locales, ¿no? Hay un caso en este momento en la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se va a tener que resolver cuál es el alcance del derecho de acceso a la información en los procesos de consulta previa. La posición de la Relatoría es que los estados tienen que entregar de manera, digamos, ex oficio toda la información completa, oportuna, accesible, para que las comunidades indígenas puedan realmente participar de manera informada en una consulta previa. La participación del ciudadano común, digamos, en el acceso a la información, en los pedidos de acceso a la información, ¿crees que está bien difundida o aún falta que la gente sepa que puede y tiene el derecho de hacer pedidos, digamos, de acceso a la información? Nosotros creemos que hay un déficit en materia, por un lado, de entrenamiento de funcionarios públicos y por el otro lado, en materia de cultura de transparencia. Las y los ciudadanos comprendan que es un derecho el acceso a la información y lo ejerzan de manera responsable, de manera adecuada, para tener información sobre las decisiones que tienen que tomar y que los afectan en sus otros derechos. ¿Cómo crees que se podría, digamos, publicitar o promocionar un poco más el uso de esta herramienta ciudadana? Creo que es un papel importante que están cumpliendo las organizaciones no gubernamentales, y creo que el Estado tiene la responsabilidad también de hacer ese tipo de campañas, no solo en materia de acceso a la información, en materia de derechos humanos.
una responsabilidad de los estados mantener, digamos, con vida la cultura de los derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, la conciencia de los derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso. La prensa en Latinoamérica usa bien esta herramienta, no la usa, debería usarla más tal vez. Depende de los estados. Hay digamos, donde existen leyes que han sido adecuadamente implementadas, es probable sostener que la prensa utiliza para hacer investigaciones importantes el derecho de acceso. En otros lugares en donde falla la implementación o no existen marcos jurídicos, pues la prensa no tiene cómo acceder a ese tipo de mecanismos. Yo tengo que ir. Ya, está bien.